Alguna vez, la región del sur de Santa Fe fue nombrada como la serpiente roja del Paraná. ¿Por qué? Buscaremos indagar los orígenes y fundamentos de esa expresión, cuándo surgió, quiénes la acuñaron, a quiénes se referían y para qué lo hicieron. Pero, ¿por qué elegimos el 17 de mayo para hacerlo? El mismo día de mayo, pero del año 1975, miles de trabajadores metalúrgicos se reunieron en una asamblea multitudinaria en el Club Riberas del Paraná, en la localidad de Villa Constitución, al sur de la provincia de Santa Fe. Ahí votaron volver a trabajar, luego de una huelga de más de 2 meses que había paralizado a Sindar, Bilber, Marathon y Metcon. Pararon, rechazando el operativo represivo que se había desplegado 2 meses antes. Buscaban recuperar la seccional de la Unión Obrera Metalúrgica que había sido intervenida por el Ministerio de Trabajo y militarizada por fuerzas paraestatales. Exigían la libertad de todos los detenidos. El 20 de marzo comenzaron las acciones de protesta tras un despliegue represivo sin precedentes que se desenvolvió sobre todo el cordón industrial de la región. El operativo Serpiente Roja del Paraná, u operativo Rocamora, por el apellido del ministro del Interior, fue ordenado por el Poder Ejecutivo Nacional, en ese entonces en manos de María Estela Martínez, y avalado por el gobierno provincial de Silvestre Beñis. Involucró a más de 4.000 efectivos de las fuerzas conjuntas, 90 vehículos de la Policía Federal con carros de asalto, acompañados por fuerzas parapoliciales que patrullaban la ciudad con impune ostentación de armas largas. Durante el mismo se produjeron numerosas detenciones, acompañadas de un accionar represivo que incluyó secuestros, torturas y asesinatos. ¿Qué buscó semejante operativo? Eliminar de raíz la organización que se había mostrado durante el primer villazo de 1974. Buscaba quebrar la experiencia antiburocrática que venían protagonizando los metalúrgicos de Villa desde el triunfo de la lista marrón y poner un freno al proceso de movilización popular que había acompañado ese triunfo. El operativo buscaba revertir la derrota que habían sufrido los sectores oficialistas de la UOM, comandada por Lorenzo Miguel, en unas elecciones limpias, donde la lista marrón, encabezada por Alberto Piccinini, había obtenido más del 60% de los votos. Estos son algunos hechos que constituyeron el proceso que se desarrolla durante 1974 y 1975 y que emerge dentro de nuestras investigaciones sobre la conflictividad en la región como problema histórico de relevancia. Para reflexionar sobre la ofensiva estatal y la respuesta obrera en 1975, elegimos el 17 de mayo como una de las fechas significativas, pero bien podríamos haber elegido otras que refieren a las importantes movilizaciones y acciones que desplegaron los trabajadores, las mujeres y los vecinos de Villa Constitución durante los meses de huelga, que se enmarcaron en el proceso que es denominado como el segundo villazo. Para esta ocasión, decidimos reflexionar junto a sus protagonistas, destacando los valiosos aportes de la historia oral dentro de las investigaciones de nuestro pasado reciente. Después de esta introducción, escuchemos a Victorio Paulón, quien en ese entonces era trabajador de la metalúrgica Bilber y uno de los detenidos en el operativo represivo. A él le preguntamos, ¿qué sucedió de marzo a mayo de 1975 y cómo se produce su detención? La noche del 20 de marzo de 1975 se procede a intervenir el sindicato, se ocupa militarmente la ciudad, carros de asalto, patrulleros, autos civil, más de 100 allanamientos, detenidos los miembros de la comisión directiva, comisiones internas de fábrica, delegados, y se paraliza la fábrica, se realiza una huelga de brazos caídos. En ese contexto se eligen 2 delegados por cada planta y se forma el comité de lucha que lanza la huelga por tiempo indefinido. Las consignas eran libertad a los presos políticos y devolución del sindicato. En ese contexto yo, que trabajaba en Bilber, integro ese comité de lucha y empezamos desde el primer día a organizar, primero en la fábrica, después en el territorio, porque luego de una semana fueron desalojadas las plantas, la solidaridad y la propaganda.
En ese contexto se realizan dos grandes movilizaciones, una el 16 de abril, que sorpresivamente pensaban que no se hacía y se hizo un acto en la plaza. A la noche una marcha a de la multipartidaria en la Casa Radical de Villa Constitución, y ahí se vota una gran movilización para el 22 de abril. Esta vez nos estaban esperando y fue reprimida violentamente, muere el compañero Aurora Sindar García. Aplanato trabajaba en Metcon, también es gravemente herido, y son detenidos nuevamente una veintena de trabajadores. La huelga continúa. Yo fui detenido junto con Zenón Sánchez, que era representante de Asindar, el 1 de mayo, cuando estábamos preparando ollas populares para organizar una marcha a pie a Buenos Aires. Y fui detenido y bueno, permanecí detenido durante 6 años y medio. Las acciones obreras como respuesta a la represión durante esos 2 meses fueron numerosas e importantes. Recordemos que las fábricas se ocuparon una vez desplegado el operativo, hasta que se produce el desalojo 6 días después. Luego se llevaron adelante movilizaciones, asambleas, actividades de carácter público, pero también clandestino, con el objetivo de sortear la persecución. La participación de la Comisión de Mujeres, como rescatan los estudios de Andrea Andújar, fue fundamental para el sostenimiento de la huelga, impulsar el fondo de lucha y ponerse al frente junto a sus compañeros para poder sostener el conflicto. Ahora escuchemos el testimonio de Pacho Juárez, quien en ese entonces trabajaba en Metcon y era militante del Partido Socialista de los Trabajadores, una organización perteneciente a la izquierda no armada. Lo más significativo que yo recuerdo fue las horas posteriores al 20 de marzo, a la invasión represiva, cuando la gente iba entrando y nos iba contando de la cantidad de compañeros que se iban llevando presos, etcétera, y cómo empezamos a hacer asamblea, y cómo lo más importante de todo es cómo la gente se va recuperando del golpe, y con ese instinto que tiene el movimiento obrero cuando se decide a pelear, empieza a alentarse en las asambleas y empieza a decir: los vamos a liberar, el sindicato lo vamos a recuperar. Y todo eso en el medio, a pocas horas del golpe, de la detención de los compañeros, porque la detención de los compañeros fue un golpe, no solamente un golpe anímico, etcétera, sino que desde el punto de vista de la estructura sindical fue terrible, porque se llevaron a los delegados y a las comisiones internas y a la comisión directiva. O sea, quedamos poquitos. Yo me salvé porque estaba turno noche. Igual fueron a mi casa y hicieron un desastre. Pero nosotros empezamos las asambleas el mismo 20 de marzo y creíamos que eran 80 los detenidos. Y terminaron siendo 250. Los protagonistas dan cuenta de un conflicto caracterizado por la persistencia de la acción obrera en el marco de un enfrentamiento a la Dirección Nacional de la UOM. La participación popular, que se sumó a las acciones de fábrica, es uno de los elementos característicos visibles en los estudios sobre la época que lleva a algunos historiadores como Oscar Videla a hablar de la comunidad obrera. Esta categoría se refiere a los estrechos lazos que existen entre los obreros de las grandes fábricas y la población de Villa Constitución. Recuperamos testimonios de Pacho Juárez que dan cuenta de estas relaciones y la organización de la huelga en los barrios. A mí me gustaría agregar, porque fue una huelga distinta, fue una huelga de base, fue una huelga con una enorme participación de las mujeres, hasta de los pibes. Fue una huelga en donde los metalúrgicos nos sentimos permanentemente abrazados por el pueblo durante todo el tiempo que duró la huelga,
por otros gremios como los docentes, los ferroviarios, los aceiteros. Y lo más importante que quería agregar es que en las asambleas discutíamos qué íbamos a hacer cuando nos desalojen. Y entonces se votó ir a la huelga larga y se votó un sistema de organización por barrios de delegados por barrios de los metalúrgicos que tenían la tarea de tener organizado al barrio, de pasarle información a través de asambleas o las reuniones que se pudieran hacer, de sostener para repartir el fondo de huelga, de repartir los boletines de lucha del comité de lucha. Y esta huelga y esta organización interbarrial se extendió por todo Villa Constitución, por Empalme, por Pavón, por Figuera y Arroyo Seco. Y hasta en Rosario llegó a funcionar por algunas semanas en el Club Central Córdoba. Por otro lado, Victorio Paulón se refiere a las tensiones que actuaron como escenario de fondo en este periodo, entre las cúpulas tradicionales de los sindicatos oficialistas y los sectores opositores que se autodenominaban como clasistas y combativos. Eran tendencias irreconciliables. El sindicalismo clasista y combativo que había enfrentado a la dictadura de Onganía, Levington, Lanús, la había derrotado, había forzado la salida democrática 4 años después del golpe, cuando anunciaban que los militares se quedarían más de 15 años, forzando una apertura democrática, por un lado, y los colaboracionistas que existieron durante todos los gobiernos, el sector del sindicalismo que siempre acuerda con el poder, se mantenían posiciones antagónicas en un momento de mucha violencia política, y que trajo como consecuencia que cuando el gobierno peronista empieza a radicalizarse hacia la derecha, todas esas expresiones de los años de la dictadura fueron intervenidas por el Ministerio de Trabajo y por los aparatos nacionales. Además de la radicalidad y la persistencia de la respuesta obrera, otro de los problemas sobre los que se ha reflexionado en torno a este proceso es acerca del rol del Estado, que estuvo al frente de un operativo que articuló mecanismos legales e ilegales de la represión, persecución y asesinato. Ernesto Rodríguez, oriundo de Villa y con larga trayectoria en el estudio de este proceso, sintetiza algunas ideas al respecto. El operativo conocido como Rocamora o Serpiente Roja del Paraná no constituye, por lo tanto, un hecho represivo aislado o excepcional. Por el contrario, forma parte de un entramado represivo característico de esta etapa que consistió en aislar geográfica y políticamente cada zona conflictiva y cercarla para focalizar la represión. En el operativo Rocamora intervinieron aproximadamente 4.000 efectivos correspondientes a la Policía de Buenos Aires y de Santa Fe, a la Guardia Rural Los Pumas, a Gendarmería, a la Prefectura y también a integrantes del Ministerio de Bienestar Social. Esas fuerzas represivas detuvieron a aproximadamente 300 personas a lo largo de todo el cordón industrial, entre las cuales se encontraban políticos, activistas, militantes, miembros de comisiones directivas, comisiones internas, cuerpos de delegados, periodistas, propietarios de medios de comunicación y representantes paritarios. Uno de los objetivos de este operativo fue aislar políticamente a los trabajadores de Villa Constitución y quebrar la férrea red de solidaridad conformada en torno a la lista marrón para facilitar así su derrota en un contexto de reflujo de masas. Es importante destacar cómo este gran ensayo profundizó prácticas existentes durante este periodo, así como al mismo tiempo adelantó mecanismos que luego darían un salto a partir del golpe de 1976. Este caso ilumina una temática que muchas veces es soslayada: la responsabilidad empresarial en la represión.
En el siguiente fragmento, Ernesto Rodríguez profundiza sobre quiénes fueron los impulsores del operativo y los agentes represivos. María Estela Martínez de Perón, la burocracia sindical representada por el Secretariado Nacional de la UOM y las patronales de la zona, entre las que desempeñó un papel destacado la empresa Asindar. Un objetivo de esta magnitud solo pudo ser organizado por una organización estatal nacional con capacidad para coordinar operaciones de inteligencia en una vasta zona que abarcó parte de 2 provincias, en las cuales se procedió al seguimiento, obtención de información personal y política de los activistas, indicación de sus domicilios tanto legales como alternativos y datos precisos para que las fuerzas represivas ajenas a ese espacio se orientaran en una ciudad que desconocían. En esta tarea, Asindar brindó una colaboración imprescindible para detener a obreros vinculados con su empresa, pero insuficiente para abarcar un extenso territorio en donde no todos eran sus trabajadores y en donde había militantes políticos que actuaban clandestinamente y que también fueron detenidos. Esa tarea de planificación, coordinación, ejecución, financiamiento, infraestructura y logística solo la podía proporcionar el Estado Nacional con el apoyo de sectores del Estado provincial, bonaerense y santafesino. De este modo, el gobierno de María Estela Martínez respondió a lo que denominaba el complot subversivo de la industria pesada. Como mencionamos, los trabajadores resistieron durante 2 meses, pero en mayo, tras numerosos intentos de negociación, percibieron que la huelga ya se encontraba desgastada y que el objetivo de conquistar la libertad de los dirigentes gremiales debía continuar bajo nuevas modalidades. Comienzan, por entonces, a replantearse la etapa de la lucha. Entendían que era fundamental que no se quebrara la unidad conquistada por los trabajadores. Solicitaron garantías para poder reunirse y llegaron sus pedidos hasta el gobernador. Estas garantías no fueron nunca otorgadas. De igual manera, el sábado 17 de mayo se realiza una asamblea. Le preguntamos a Pacho Juárez, protagonista de la misma, sobre su experiencia de aquel día. Van como 2.000 compañeros a la asamblea. Había sido una huelga política que nos habíamos enfrentado a un Estado enemigo, en donde no solamente estaba el gobierno, estaba la patronal, estaban todos los operativos represivos, estaban los medios de comunicación, estaban los partidos políticos que nos decían de todo, Balbín que nos decía guerrillero, el peronismo también, estaban todo contra nosotros, pero de este lado, me acuerdo, había un coloso. Esa fue la intervención. Y bueno, y a la noche caemos presos, para colmo. Pero de que nosotros estábamos contentos. Contento no es la palabra, estamos tranquilos. La experiencia y los triunfos de los años precedentes fueron defendidos tenazmente por los trabajadores. El 17 de mayo no fue el punto culminante, tan solo terminó el paro. La resistencia y la represión continuaron, ya que los trabajadores no habían sido derrotados para ese entonces. Posteriormente, como muestra Victoria Basualdo, fue necesario redoblar la apuesta y, bajo el gobierno militar, desplegar un nuevo operativo de persecución, secuestro y tortura por parte de las Fuerzas Armadas con activa participación empresarial. Hoy estos hechos están siendo juzgados en lo que se conoce como la causa Asindar, en los tribunales federales de la ciudad de Rosario como parte de los juicios a los delitos de lesa humanidad.